Grabar. ¿Cuál es la diferencia que hay con la exponencial continua? Que la exponencial continua es diferente para cada omega sub 0. Tiene diferente velocidad de oscilación. ¿Qué pasa en las discretas? Aquí podemos observar que hemos probado matemáticamente que a cada 2pi, estas exponenciales de aquí son iguales. Y de hecho esto de aquí es igual a una exponencial que el omega sub 0 está distanciado más o menos 4pi también, más o menos 4pi. Otro múltiplo de 2pi, ¿cuál sería? Aquí tengo 2pi, aquí un múltiplo sería 4pi, y acá sería más o menos 6pi, n. Entonces observamos que esta característica que tienen las exponenciales complejas discretas es que a cada 2pi se repiten, a cada 2pi se repiten. Entonces, si a cada 2pi se repiten, vamos aquí a dibujar un intervalo. Yo puedo tener un intervalo de 0 a 2pi para caracterizar a estas exponenciales complejas, o puedo tener un intervalo desde menos pi hasta pi. Noten que aquí está el intervalo de 2pi, porque a partir de 2pi se repiten. Aquí también está el intervalo de 2pi. Y podría tomar cualquier intervalo que sea de esta dimensión. Por ejemplo, desde 3pi hasta 5pi. Es el intervalo de 2pi. Entonces, la idea clave aquí, ¿cuál es? Que una exponencial compleja discreta se repite cada 2 o cada múltiplo de 2pi. Un múltiplo de 2pi sería 4pi, o también sería, es una característica, se van repitiendo cada 2pi. Como se repiten cada 2pi, lo único que tenemos que analizarlas es en intervalos que sean de 2pi. Un intervalo puede ser 0 a 2pi, menos pi a pi, de 3pi a 5pi, que aquí están. Esa es la idea de esta primera. Ahora, aquí va a aparecer un concepto que también lo comentamos en la clase pasada, que es el concepto de lo que es la baja frecuencia y lo que son las altas frecuencias. Esto justamente tiene que ver con lo que es la velocidad de oscilación. La velocidad de oscilación. Entonces, yo tengo que las exponenciales son de baja frecuencia si tienen valores, copiamos esto, bueno, escribamos aquí de nuevo. Yo digo que son de baja frecuencia si el omega sub 0 está en torno de 0 o 2pi. Si el omega sub 0 está en torno de 0 y 2pi. En una gráfica va a quedar esto en evidencia. Y yo digo que son exponenciales complejas de alta frecuencia. Si este omega sub 0 está en torno de valores de más menos pi o múltiplos impares. Y aquí también múltiplos pares. Entonces, ¿de dónde viene esta conclusión que está aquí? En una exponencial compleja, vamos a escribirla aquí, e a la j, omega sub 0, n. Observen que justamente está en la notación que nos indica que es una exponencial compleja, discreta. Conforme el omega sub 0 va desde 0 hasta pi, esta frecuencia de oscilación va aumentando. La frecuencia de oscilación va aumentando. Hay que tener claro, de 0 a pi. Y esta misma exponencial compleja, cuando el omega sub 0 va desde 0 hasta 2pi, en cambio la frecuencia de oscilación va disminuyendo.
Entonces ustedes pueden darse cuenta que si aumenta de 0 a pi, significa que en pi voy a tener la frecuencia máxima de oscilación. Y, a ver, aquí hay un pequeño errorcito. Es que en el programa en azul es pi. Y cuando va desde pi hasta 2pi, en cambio va disminuyendo. Entonces, como estos dos valores de aquí son equivalentes, como lo mostramos arriba, en torno de 0, y sea 0 o 2pi, voy a tener las frecuencias más bajas. Y en torno de pi voy a tener las frecuencias más altas. Vemos eso en una gráfica que está por acá. Eso aquí es la página 27 del libro. Entonces, ustedes pueden observar en esta gráfica que lo que estamos graficando es la función coseno de omega sub 0 n. Y en este caso particular de aquí, ¿cuánto vale el omega sub 0? El omega sub 0 vale 0. Vamos a otro color para que resalte. Aquí el omega sub 0 vale 0. ¿Cuánto vale acá el omega sub 0? Aquí el omega sub 0 es igual a ¿cuánto? A ver, David, ¿cuánto vale aquí el omega sub 0? Está en esta señal de aquí, en la señal B. El de 1, profe. ¿Perdón? 1. ¿Estás 100% seguro? Sí, diría yo. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, veamos por qué es una respuesta diferente. Pues regresemos a esta ecuación que está aquí y observemos un pequeño detalle en el argumento del coseno. Ustedes noten que todo lo que multiplica a n es el omega sub 0. Es la ecuación genérica. Todo lo que multiplica a este n de aquí es omega sub 0. Entonces vamos a extraer esta ecuación aquí. Esta ecuación dice coseno de pi sobre 8 por n, ¿cierto? Hacemos analogía con la ecuación genérica. ¿Quién está multiplicando a n aquí? El que está multiplicando. Pi octavos. Pi sobre 8. Exactamente. Pi octavos pi sobre 8. Entonces, todo lo que multiplica a n es mi omega sub 0. Como aquí el que está multiplicando a n es pi octavos, pues aquí mi frecuencia fundamental es pi octavos. Es la forma de extraer la frecuencia fundamental de esta senoide. Ahora observemos esta función de aquí. ¿Cuánto vale esta función? Esta función vale coseno de pi cuartos n. Entonces, ¿cuánto vale aquí omega sub 0? Pi cuartos. Exactamente. ¿Por qué vale pi cuartos? Porque si nos ayudamos de la ecuación genérica, vemos que todo lo que multiplica r es el omega sub 0. Y aquí quien está multiplicando a n es justamente pi cuartos. O sea, aquí tengo pi cuartos. Entonces, ¿qué relación tiene la gráfica A, B y C? La relación que tienen estas tres gráficas es que el omega sub 0 va aumentando, ¿cierto? Empezó valiendo 0, después vale pi octavos, después vale pi cuartos. Entonces ustedes pueden darse cuenta que conforme va aumentando el omega sub 0, la oscilación de esta senoide discreta va aumentando. Ustedes pueden ver cómo va aumentando la velocidad de oscilación. ¿Cuánto vale aquí el omega sub 0? En esta ecuación de aquí. Perdón, en esta gráfica de aquí. Pi medios. Exacto. Vale pi medios. Ustedes pueden darse cuenta cómo la oscilación se va haciendo más rápida. ¿Cuánto vale aquí el omega sub 0? Pi. Exactamente. Y como afirmamos en esta parte de acá, regresemos un poquito a esta parte de acá. Conforme esta senoide va desde, aquí está, va desde 0 a pi, la frecuencia de oscilación va aumentando. Y esta pi es la frecuencia máxima de oscilación. Y desde pi hasta 2pi, en cambio, va a ir disminuyendo. Entonces regresemos al gráfico y ahí está
clarito lo que estamos afirmando. Entonces, observemos que aquí tenemos la frecuencia omega sub 0 pi, que es la frecuencia máxima. Entonces, esta señal E es una señal de alta frecuencia. Ustedes pueden darse cuenta que la polaridad a cada instante de tiempo discreto va cambiando. Esta es la frecuencia máxima. Ahora, ¿cuánto vale aquí el omega sub 0? 3 medios. Exactamente, ¿vale? 3 medios pi. 3 pi medios. Acá, ¿cuánto vale el omega sub 0? 7 cuartos, sí. cuartos. Perfecto. Que el omega sub 0, ya saben que es seguir esta ecuación genérica que está acá. Es todo lo que multiplica a n, que es el omega sub 0. Entonces, esto equivale 15 pi octavos. pi octavos. Y acá el omega sub 0 vale 2 pi. Entonces, ¿qué está pasando en estas gráficas de aquí? El omega sub 0 va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo desde 3 medios pi. Después, ¿cuánto vale? 7 cuartos pi. Después, ¿cuánto vale? 15 pi octavos. Y el valor final es 2 pi. Entonces, ustedes pueden observar claramente en esta imagen que conforme el omega sub 0 aumenta, gráfica A, B, C, D y E, la frecuencia de oscilación de esta cosa no discreta va a aumentar. Y a partir de pi hacia 2pi, ustedes pueden darse cuenta que la oscilación en las gráficas F, E, H va disminuyendo. Y lo que nosotros mostramos matemáticamente, que la señal en omega sub 0 es igual a la señal en omega sub 0 igual a 0 es igual a la señal en omega sub 0, 2pi. Ustedes pueden ver que aquí tengo esta señal que es constante. Y acá tengo la señal que es constante. Entonces, la idea con la que ustedes tienen que quedar es que cuando la señal es exponencial, compleja, discreta, se repiten cada 2pi, tal como hemos mostrado aquí, la señal A y la señal I. Y otra cosa, que estas señales van aumentando de frecuencia, de 0 hasta pi, si pi es la frecuencia máxima. De hecho, señales que están en torno de pi y múltiplos impares de pi son señales de alta frecuencia. Desde pi hasta 2pi, la velocidad de oscilación va disminuyendo. Está mostrado. Esa es la primera diferencia que existe entre una exponencial compleja continua y una exponencial compleja discreta. Una exponencial compleja discreta. Vamos con la segunda diferencia. Entonces, la segunda diferencia tiene que ver con la periodicidad. Ustedes ya saben lo que es una señal periódica. La señal se repite cada cierto intervalo de tiempo. Ese mínimo intervalo de tiempo se conoce como periodo fundamental. La periodicidad en tiempo continuo estaba definido como una señal x de t, que es igual a la misma señal después de un cierto tiempo t mayúsculo. Este t de aquí es el periodo. Y en tiempo discreto, la periodicidad es que la señal xn es igual a xn más este n mayúscula, que es el periodo. Entonces pueden observar que aquí está representado que es una transformación de la variable. Esta es la forma matemática de definir la periodicidad tanto en señales continuos o de tiempo continuo, señales de tiempo discreto. Entonces vamos a ver cómo está compuesta la periodicidad de una exponencial compleja discreta, de una exponencial compleja. Entonces tenemos que demostrar cómo se cumple esta ecuación, bajo qué condición se cumple esta condición que está aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra exponencial compleja discreta? La exponencial compleja discreta es e a la j omega sub 0 por n. Ahora, simplemente para mencionar. Ustedes van a encontrar en algunos libros que este omega sub 0, cuando es discreto, utiliza la letra mayúscula y la escribe así. E a la j omega sub 0 n. Esa es la notación que tienen algunos libros. Utilizan este omega mayúscula, que es la letra que ustedes también usan para la resistencia, para caracterizarlos. Pero en el libro
vamos a utilizar esta notación aquí, con el mismo omega sub 0 de la diferencia, ¿dónde está? En esta letra n. La letra n nos indica una señal discreta. Entonces vamos a tomar esta exponencial discreta y vamos a ver cómo o en qué condiciones se cumple esta parte de la periodicidad. Entonces, x de n es e a la j omega sub 0 n. Y para que esta señal sea periódica, esto de aquí tiene que ser igual a la misma señal, pero con un desplazamiento de n muestras, n mayúscula muestras. Tengo e a la j omega sub 0. Y noten que aquí este n se reemplaza por n más n mayúscula. Entonces este n de aquí se va a reemplazar por n más n mayúscula. Aquí vuelvo a utilizar lo que es las reglas de los exponenciales. ¿A cuánto es igual esto de aquí? Es igual a e a la j omega sub 0 n mayúscula por e a la j omega sub 0 n. Y lo que yo necesito es que esta señal de aquí sea igual a esta señal que está acá. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra siempre y cuando esta porción de la señal de aquí sea igual a 1. Porque si esta porción de la señal, esta exponencial compleja de aquí es igual a 1, al multiplicarse por la exponencial que está aquí va a quedar justamente la señal que está acá. Y se va a cumplir la ecuación de la periodicidad para las señales discretas, la ecuación de la periodicidad de las señales discretas. Entonces, vamos a extraer esa condición aquí debajo. Vamos a ponerla aquí debajo de esa condición. Entonces, yo lo que necesito es que e a la j omega sub 0 n mayúscula sea igual a 1. ¿Ya? J omega sub 0 n mayúscula sea igual a 1. Para conseguir esto, este omega sub 0 por n, que es esta porción de la señal que ustedes observan aquí, debe ser múltiplo de 2pi. Debe ser múltiplo de 2pi. ¿Cuáles son los múltiplos de 2pi? 2pi. ¿Cuáles son los otros múltiplos de 2pi? 4pi. 4pi, 6pi. Pi, 8pi y así. ¿Por qué múltiplo de 2pi? Para responder a esto vamos a utilizar nuevamente la relación de Euler. Entonces, simplemente voy a mostrar esta parte de aquí. Voy a mostrar esta parte de aquí. Que va por otro color. Entonces, yo necesito que omega sub 0 n sea múltiplo de 2pi. Vamos a suponer, por ejemplo, 2pi. Utilizamos la relación de Euler. Esto es igual a coseno de 2pi más j seno de 2pi. Ustedes hacen el cálculo. El coseno de 2pi es igual a 1. El seno de 2pi es igual a 0. Ahora, si nosotros tenemos otro múltiplo de 2pi, e a la j, vamos a poner, cogemos este múltiplo de aquí. 4pi es igual a coseno 4pi más j seno de 4pi. Si ustedes hacen este cálculo, esto de aquí es igual a 1, y esto de aquí es igual a 0. Entonces aquí está mostrado a través de la relación de Euler que este exponencial que tenemos aquí es igual a 1 para múltiplos enteros de 2pi. Para múltiplos enteros de 2pi. Entonces, ¿cuál es la condición para que esta señal de aquí sea igual a esta señal de acá? Que ese exponencial de aquí sea igual a 1. Ese exponencial de aquí es igual a 1 cuando este omega sub 0 es múltiplo de 2pi. Matemáticamente, ¿qué significa esa expresión que está escrito? Que w sub 0 por n mayúscula sea múltiplo de 2pi. Es decir, este omega sub 0 por n es igual a un entero m, ese es 2pi. Y este m de aquí, 1, 2, 3 y así. Entonces, si m vale 1, aquí tengo 2pi por 1, 2pi. Si m vale 2, tengo 2pi por 2, vale 4pi. Si m vale 3, tengo 6pi. Si m vale 4,
vale 8pi. Entonces, en esta ecuación está representado lo que nosotros necesitamos para que esto valga 1 y para que esta exponencial de aquí sea periódica, para que esta exponencial sea periódica. Si nosotros hacemos un pequeño despeje, la condición que yo necesito es que si yo extraigo el omega sub 0 de mi exponencial compleja y lo divido para 2pi, noten que lo que estoy haciendo aquí es un despeje, esto tiene que ser igual a un m entero sobre un n entero. En conclusión, para que la exponencial compleja discreta sea periódica, yo necesito que el omega sub 0 dividido para 2pi sea igual a un número racional. Igual a un número racional. Eso vamos a hacer unos pequeños ejercicios y vamos a mostrar cómo funciona esta ecuación de aquí. Entonces, ¿cómo extraemos el omega sub 0 de una ecuación? Observando la ecuación genérica. Por ejemplo, si yo tengo coseno de omega sub 0 n, es fácil ver que todo lo que multiplica a n es mi omega sub 0. Entonces yo extraigo este omega sub 0 de aquí y lo divido para 2pi. En el momento de dividirlo para 2pi, yo observo que eso es igual a un número racional. Un número racional es la relación entre dos números enteros. Yo puedo afirmar que esta exponencial compleja, o senoide compleja discreta es periódica. Es periódica. Vamos a hacer los ejemplos. En los ejemplos esto queda mucho más claro. Entonces vamos a aplicar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí la vamos a aplicar. Entonces, supongamos que tenemos la señal xn, que es igual a coseno de 2pi sobre 12 por n. Y la pregunta es periódica o no es periódica? Y vamos a resolverlo utilizando la ecuación que acabamos de deducir. Esta ecuacióncita de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que necesito es extraer el omega sub 0 y dividirlo para 2pi. Y una vez que lo divide para 2pi, tengo que observar que esa relación me dé un número racional. Si me da un número racional, puedo afirmar que esta exponencial es periódica. Entonces, ¿cuánto vale aquí omega sub 0, compañera Diana? ¿Cuánto vale el omega sub 0 de esta señal de aquí? 2pi doceavos. Ya, perfecto. Muy bien, ¿vale? 2pi doceavos. Ya he extraído el omega sub 0. Ahora lo que tengo que hacer es dividirlo para 2pi. Entonces, aquí lo vamos a dividir para 2pi, que sería lo mismo que acá multiplicarlo 1 sobre 2pi, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y esto de aquí es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 12. 1 sobre 12. Y como este resultado de dividir el omega sub 0 para 2pi me dio un número racional, yo puedo afirmar que esta x de n sí es periódica. Yo puedo afirmar que es así. Disculpe, ¿puede repetir esa última parte, por favor? ¿Cuál última parte en particular? A partir cuando saber si es periódica. Ya, perfecto. Entonces, para saber si es periódico, lo primero que hay que hacer es extraer el omega sub 0. Ya sabemos que el omega sub 0 es todo lo que multiplica n. Como dijo la compañera Diana, el omega sub 0 es 2pi doceavos, que está aquí, que está 2pi doceavos. Primera cosa, extraer el omega sub 0. Segundo paso, como dice la ecuación que dedujimos, tenemos que dividirlo para 2pi. Entonces aquí lo divido para 2pi y aquí también lo divido para 2pi. Entonces dividir para 2pi es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 2pi. Entonces lo que estamos haciendo es formando esta ecuación de aquí. Ahora, ¿cuánto es igual esto de aquí? Esto de aquí es igual, si yo simplifico acá y simplifico acá, es igual a 1 sobre 12.
Y este 1 sobre 12 es un número racional. Al ser un número racional, cumple con esta condición que dedujimos más arriba. Y yo afirmo que esta de aquí es periódica. El siguiente ejemplo es muy semejante, entonces ahí va a quedar más claro. El siguiente. Vamos con la parte 2 del ejemplo. En la parte 2 del ejemplo tenemos una señal x de n, que es igual a coseno de 8 pi n sobre 31. 8 pi n sobre 31. Entonces, primer paso que hay que hacer, extraer omega sub. A ver, Anthony Plasencia, ¿cuánto vale el omega sub 0 de esta señal? 8 pi sobre 31. Perfecto, ¿vale? 8 pi sobre 31. El siguiente paso es, una vez que extraje el omega sub 0, lo divido para 2 pi. Entonces lo dividimos para 2 pi. Entonces lo dividimos para 2 pi. Y vamos a ver a cuánto es igual. Para dividirlo para 2 pi, este pi se simplifica, este 2 se simplifica. Eso de aquí es igual a 4 sobre 31. Y este 4 sobre 31 es un número racional. ¿Qué es un número racional, Isabela? Un número de fracción. Es exactamente, es la relación entre dos enteros. Ustedes pueden usar que 4 es entero y 31 es entero. O un número que se puede representar como una fracción, exactamente. Entonces, observen que el omega sub 0 dividido para 2pi me dio un número racional, que es lo que está aquí, 4 sobre 31. Entonces, yo puedo afirmar que esta señal de aquí es periódica. Y mañana nos vamos a entretener un poco graficando estas señales. Vamos con un tercer ejemplo donde va a suceder lo contrario. Entonces, en este tercer ejemplo, hacemos el mismo procedimiento y vamos a ver si la señal es o no periódica. Aquí tengo que la señal x de n es igual a coseno de n sobre 6, o n sexto. ¿Cuánto vale aquí el omega sub 0, Arturo Castillo? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, muy bien, le escuchamos. Vale un sexto. Ya, perfecto, vale un sexto. Un sexto. Y vamos a cumplir con la ecuación que la voy a reescribir aquí, que dice que al extraer el omega sub 0 y dividirlo por 2pi, esto tiene que ser igual a un número racional. Igual a un número racional es justamente la condición para que sea periódica. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es dividir para 2pi. Eso de aquí es igual a 1 sobre 12pi. Y este resultado que estamos obteniendo aquí es un número irracional. El ser un número racional no cumple con la condición que hemos deducido más arriba. Entonces, por lo tanto, esta señal de aquí no es periódica. Ustedes pueden ver que es sencillo, ¿no? Demostrar si es no periódica. Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias que existen entre las exponenciales complejas tiempo continuo y las exponenciales complejas tiempo discreto? La primera diferencia es que cuando son continuas, esa señal es diferente para diferentes valores de omega sub 0. En cambio, en discretas ya vimos que esas señales cada 2pi se van repitiendo. Por eso siempre analizamos intervalos de 2pi, que pueden ser de 0 a 2pi, de menos pi a pi. Y la segunda diferencia es que las exponenciales complejas en tiempo continuo son periódicas para cualquier valor de omega sub 0. En cambio, en el tiempo discreto, para que sean periódicas, debe cumplir esta ecuación que nosotros dedujimos. Extraer el omega sub 0, lo divido para 2pi. Si ese resultado es racional, puedo afirmar que la señal es. ¿De dónde viene eso? Justamente de este análisis que hicimos aquí. Análisis que hicimos aquí. ¿En serio?
Ahora la pregunta es, ¿cuál es el periodo? Vamos a analizar esa parte de ello. Y lo que quiero mostrarles ahora es periodo, frecuencia fundamental, exponenciales complejas discretas. Exponenciales complejas discretas. A ver cuál es el periodo n, la frecuencia fundamental omega sub 0, de estas exponenciales complejas que son e a la j omega sub 0 n. Ya sabemos cómo mostrar si son o no periódicas. Y una vez que son periódicas, queremos saber cuál es el periodo y cuál es la frecuencia fundamental. Entonces recuerden que, bueno, más adelante esta frecuencia fundamental va a quedar simplemente como frecuencia. Nosotros utilizamos el adjetivo fundamental para decir que es el mínimo tiempo en el cual se repiten esas señales. Más adelante vamos a quedar simplemente con frecuencia. Por lo pronto, mantenemos este adjetivo de... Entonces, pongamos que esta señal x de n es periódica. Es decir, cumple con la condición que trabajamos arriba, que el omega sub 0 dividido para 2pi es igual a un número racional. Vamos a suponer que cumple con esa condición. Afirmemos que es periódica. Entonces, si cumple con esta condición, este n mayúscula es su periodo fundamental. Es decir, el número de muestras para el cual se va a ir repitiendo. Y 2pi sobre n es la frecuencia fundamental. Simplemente frecuencia. Es decir, que la frecuencia fundamental deriva en esta ecuación. 2pi sobre n es igual a omega sub 0 sobre un m, siendo n mayúscula y m enteros. Y este periodo fundamental es n mayúscula, un m entero, 2pi sobre omega sub 0. Estas van a ser las ecuaciones para definir periodo y frecuencia de una señal xn exponencial compleja discreta que es periódica, es decir, que cumple con esta condición que está aquí. Estas van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, en el libro de Oppenheim, ustedes van a encontrar una tabla donde puntualiza esas diferencias. Va a escribir acá la exponencial en tiempo continuo e omega sub 0t, y va a escribir por acá la exponencial en tiempo discreto e a j omega sub 0n. Y le va a decir que esta de aquí es distinta para diferentes valores de omega sub 0, esta que son idénticas para valores de intervalos de 2pi. Va a decir que esta de aquí es periódica para cualquier omega sub 0. Se la va a decir que es periódica siempre y cuando el omega sub 0 dividido para 2 sea un número racional. Aquí la frecuencia fundamental es omega sub 0. Acá la frecuencia fundamental es omega sub 0 sobre n minúsculo. Y el periodo fundamental en esta señal es 2pi sobre omega sub 0. Y acá el periodo fundamental es m veces 2pi sobre omega sub 0. Hay una tabla. Ustedes van a observar esas diferencias. Pero aquí hemos hecho algunos. ¿De acuerdo? Pues vamos a tomar un descanso de 15 minutos para continuar con más temas. 15 minutos. ¿Puede subir la pantalla un ratito, por favor, ingeniero, si fuera tan amable? ¿Perdón? La tabla que hablaba. ¿A la tabla? Déjeme ver en qué parte está la tabla. ¿Puede subir la pantalla un ratito, por favor? Listo, gracias, ahí nomás. Entonces, después de los 15 minutos, ya les indico dónde está esa tablita para que la ubiquen. Clase de señales.
Bueno, entonces, continuando con esto de las exponenciales complejas, continuas y discretas. Ustedes van al libro en la tabla 1.1, va a encontrar la diferencia que existe en cuanto a características de periodicidad y cómo cambian conforme omega sub 0 se va modificando. En esta tablita podemos ver que cuando es continuo, noten que la notación es con el T minúscula. Esa es la diferenciación que van a hacer con respecto a la discreta, que la variable independiente es n. Entonces, ¿qué pasa con las continuas? Son diferentes para diferentes valores de omega sub 0. En cambio, para las discretas nosotros mostramos que son idénticas en cada múltiplo de 2. Eso que mostramos nosotros, que e a la j omega sub 0 más 2pi n era igual a e a la j omega sub 0 n. Y también para varios múltiplos de este 2pi, varios múltiplos de 2pi. Las continuas son periódicas para cualquier valor de omega sub 0. En cambio, las discretas son periódicas siempre y cuando se cumpla esta condición que está aquí. Esta condición que está aquí es una forma de escribir lo que nosotros hicimos en el ejercicio, que el omega sub 0 lo extraemos, dividimos para 2pi, y si esto de aquí es un número racional, yo afirmo que son periódicas. Es lo mismo que está escrito aquí, ustedes pueden observar. La frecuencia fundamental es omega sub 0, acá la frecuencia fundamental es omega sub 0 sobre m. El periodo fundamental t, veámoslo aquí, el periodo fundamental t es 2pi sobre omega sub 0, y acá el periodo fundamental, que es con una n mayúscula, es m veces 2pi sobre omega sub 0. Tenemos ahí esa diferencia, y en esa tabla. Estas exponenciales las vamos a utilizar más adelante en el análisis de Fourier en particular. Vamos a empezar viendo las series de Fourier continuas y discretas. Nuevamente vamos a utilizar estas propiedades que están resumidas en esta tabla y que las hacemos matemáticamente. Entonces, al igual que en el caso continuo, existen un tipo de exponenciales que se conocen como una familia de exponenciales, que son las exponenciales periódicas relacionadas armónicamente. Son las exponenciales periódicas relacionadas armónicamente. Armónicamente. Entonces, aquí ya consideramos que son periódicas. Y vamos a ver que esta relación armónica tiene algo que ver justamente con el N mayúscula. De alguna forma todos están relacionados con ese periodo. Todas esas exponenciales van a tener un periodo común n. Es semejante a lo que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces aquí las vamos a definir como pi sub k de n. Ustedes pueden darse cuenta que aquí tengo la notación de una señal discreta, indexada con un índice k. X igual a e a la j, vamos a escribir k con otro color. K dos pi sobre n mayúscula, por n. Este valorcito de k es entero. 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y así para cualquier valor entero de n. Entonces, estas exponenciales periódicas, discretas, relacionadas armónicamente, tienen un periodo común n. Esta característica. Tienen un periodo común n mayúsculo. Periodo común n mayúsculo. Y la ecuación es la que está mostrada aquí. Esto me va a dar una familia de
exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Este valorcito que está escrito aquí es justamente el omega sub 0. Es el omega sub 0. Y lo que va a suceder es que aquí, al tener k veces omega sub 0, si yo junto este k de aquí con este omega sub 0, tener k veces omega sub 0, lo que voy a conseguir son frecuencias múltiples de 2pi sobre n. Frecuencias múltiples o múltiplos de 2pi sobre n. Estos múltiplos vienen justamente de esta multiplicación con este valor de k que está descrito. Valores. Ahora, estas exponenciales periódicas discretas que están relacionadas armónicamente, a diferencia del caso continuo, son finitas. Si nosotros recordamos las exponenciales complejas armónicamente relacionadas en tiempo continuos que vamos acá, tenemos el pi sub k de t, que era igual e a la j k, omega sub 0t, igual para valores de k, 0, menos 1, más menos 2 y así. Esas exponenciales eran todas diferentes. Estamos recordando lo que observamos en tiempo continuo. Son todas diferentes. ¿Qué pasa en tiempo discreto? Vamos a reescribir aquí la ecuación que anotamos arriba. Tiempo discreto tiene una cierta característica, estas exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Etiquetemos que este valor de aquí es nuestro omega sub 0. Igual tienen la misma relación con K0, más menos 1, más menos 2, y así con otros valores. Entonces vamos a observar cómo se comportan esas exponenciales complejas, discretas armónicamente relacionadas. Bueno, existe un desplazamiento de n mayúsculas muestras. N, que es justamente este valor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo tengo pi de k, este valor de k, más n mayúscula de n, es igual e a la j, k más n mayúscula, de 2pi sobre n por n. Entonces noten que estoy utilizando la ecuación que define las exponenciales complejas, pero este valorcito de k ahora vale k más n. Pueden darse cuenta que hay un desplazamiento de n muestras, algo así como una transformación de la variable dependiente, y acá aparece k más n. Ustedes pueden observar que lo que hago es utilizar justamente la ecuación que define las exponenciales complejas armónicamente relacionadas, pero el valor de k está desplazado n mayúscula muestra, n mayúscula muestra. Entonces, utilicemos aquí las reglas de los exponenciales. Ya sabemos que se multiplican dos exponenciales que tienen la misma base. ¿A cuántos iguales son, Clever, Sebastián? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si nosotros multiplicamos dos exponenciales que tienen la misma base, ¿a cuánto es igual? A la suma de los números, o sea, de la parte del exponente. Exactamente. La Perfecto. suma de los exponentes. Perfecto. O sea, lo que le pregunté al compañero es si yo tengo a la x por a la y. Esto es igual a x más y sumados exponentes. Entonces, noten que la descomposición que vamos a hacer en esta parte de aquí corresponde justamente a esta regla de los exponentes que dijo el compañero. Entonces, esto de aquí es igual a la jk 2pi sobre n mayúscula por n por e a la j 2pi por n. Y esta exponencial que ustedes observan aquí, ya la mostramos más arriba, que es igual a 1. ¿Sí?
También hice una pregunta que sonó un poco robótica. Bueno, mostremos nuevamente que esta e a la j2πn es igual a 1, siempre es igual a 1. Utilizamos la relación de Euler. Entonces, voy a hacer aquí nuevamente e a la j2πn. La relación de Euler, ¿a cuánto es igual? A ver, una de la lista. Francisco, ¿a cuánto es igual la relación de Euler? ¿A 1? No, La primera parte es igual a 0 y la segunda parte es igual a 1. todavía no. Te adelantaste demasiado. Esta relación de Euler, la que está escrita aquí, ¿a cuánto es igual? A ver, A 1. Pero cuando Era el W... coseno de e a la j2πn más exactamente, muy bien. j. Todavía no simplificado, o sea, lo que ustedes dicen es cierto, que es igual a 1, pero empecemos con la relación de Euler. Esto de aquí, como dijo la compañera, es coseno de omega sub 0 n más j seno omega sub 0 n. Esta de aquí es la relación de Euler. Entonces apliquemos aquí la relación de Euler. Entonces esto de aquí es igual a coseno 2pi por n, siendo este de aquí un entero, este n de aquí es un entero, más j seno 2pi por n. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, para cualquier valor de n, este de aquí siempre va a ser igual a 1, y este de aquí siempre va a ser igual a 0. En otras palabras, e a la j2πn es igual a 1. Es decir, que esta familia de exponenciales complejas armónicamente desplazadas, una cantidad n mayúscula, que es igual al periodo, voy a escribirlo acá con otro color, aquí con verde, es igual a esta sección de aquí que corresponde al phi sub k de n, porque ese vale 1. Vamos a escribir el mismo resultado aquí debajo para que quede en evidencia lo que hemos simplificado aquí. Entonces, si yo tengo mi familia de exponenciales complejas y hay este desplazamiento de muestras, n mayúscula muestras, esta de acá es igual a phi sub k de n. Eso es lo que hemos mostrado en esta pequeña deducción. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas ecuaciones? Que solamente existen n exponenciales complejas distintas. Entonces, la conclusión de esta ecuación es que existen solamente n exponenciales periódicas distintas. N exponenciales periódicas. Y a partir de n se van a repetir las mismas. Simplemente existen n distintas. En el caso continuo, para diferentes valores de t eran infinitos. En este caso es finita y es igual a n. Entonces, eso significa que el phi de 0 de n va a corresponder phi sub n de n. Y también significa que, por ejemplo, el phi de menos 1 de n corresponde a phi de n menos 1 de n. Este par de ejemplos que he puesto aquí son simplemente unas expresiones particulares de esta ecuación que está mostrada aquí, que a través de la relación de Euler hemos justamente indicado que existen solo n exponenciales periódicas distintas en tiempo discreto. Como les digo, esto vamos a utilizarlo después en series de Fourier y vamos a recuperar este resultado para hacer una descomposición de señales en justamente exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, esta ecuación de aquí, que es la definición de las exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que son las que tienen un periodo común n, hemos mostrado que son finitas, que existen simplemente n exponenciales periódicas distintas.
Entonces, cada n se van repitiendo. Un resultado que vamos a utilizarlo en las series de Fourier. Entonces, aquí vamos a empezar a tratar el tema que de forma general se conoce como señales base. Señales base. Y este término señales base significa que son señales que me van a servir para descomponer cualquier otra señal. Si está llegando cierta información, yo la voy a representar con estas señales base que vamos a escribir aquí. Una de esas señales base ya la analizamos el miércoles anterior cuando trabajamos con Wolfram Matemática y la función del escalón unitario. Entonces vamos a trabajar con algunas señales base que nos van a servir para descomponer información que queremos. Pues vamos a iniciar justamente con las señales en tiempo discreto. Vamos con tiempo discreto y luego vamos a ir a tiempo continuo. Señales. Empecemos con la primera señal, que es la señal impulso unitario. Según sé, ustedes ya han trabajado con este tipo de señales en cálculo, entonces va a ser más que todo una forma de que recuerden estos conceptos. Y vamos a irlos relacionando con lo que es la representación de señales en este curso en particular. Entonces el impulso unitario está definido como delta n. Esta señal de aquí es un delta. Delta minúsculo, delta n. La señal delta n está definida como 0, cuando n es distinto de 0, y 1, cuando n es igual a 1. Esta la vamos a graficar aquí. Aquí está n. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que cuando... perdón, aquí hay un pequeñísimo error. Aquí cámbianle. Pónganle 0. Entonces dice que cuando n es igual a 0, ¿cuánto vale la señal? Vale 1. Sí. Y para n distinto de 0, la señal vale 0. Es decir, para n1 vale 0, para n2 vale 0, para n3 vale 0, para n4 vale 0, para menos 1 vale 0, para menos 2 vale 0, y para menos 3 también vale 0. Eso de aquí continúa. Esa es la señal delta de n. Como me dijo su profesor de cálculo, ustedes ya han visto eso, entonces es más sencillo que ustedes lo recuerden. La otra señal base es el escalón unitario, que lo trabajamos el miércoles pasado con ustedes. Escalón unitario. Y este escalón unitario es representado con la letra U de n. La definición dice que el escalón unitario es igual a 1 para n mayor o igual que 0 y vale 0 para n menores que 0. Matemáticamente es sencillo de observar eso de aquí. Es que vale 1 para n mayor o igual que 0. Entonces en la muestra 0, ¿cuánto vale? 1. En la muestra 1, ¿cuánto va a valer? 1. En la muestra 2 va a valer 1. En la muestra 3 va a valer 1. En la muestra 4 va a valer 1 y así. Y para valores menores que 0, la señal vale 0. Y aquí va a valer 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0, menos 4 y así. ¿Ya han visto ustedes esas señales antes o no? ¿Cómo? ¿Se han visto o no han visto estas señales en cálculo? No. ¿Preguntó a uno específico, profe, o a todos? Ajá, a todos. No, no hemos visto esto, profe. No sean mentiras. Tratan de engañarme. No hemos visto. Seguro que no han visto. No importa. Aquí van a darse cuenta que facilita bastante la vida.
Entonces, esta es la definición de dos señales básicas que vamos a utilizar prácticamente a lo largo de todo el curso. Impulso unitario y escalón unitario. Ahora existe una relación entre estas dos señales. Es decir, si yo tengo un impulso, puedo generar un escalón. Si tengo un escalón, puedo generar un impulso. También lo vamos a ver mañana en Wolfram Matemática. Entonces vamos a ver justamente la relación entre esta función delta n y la función u de n, que es nuestro escalón, que ustedes dicen, es la primera vez que lo observan. Entonces, esta relación lo que nos va a indicar es que yo puedo conseguir un impulso a partir de un escalón, o conseguir un escalón a partir de un impulso. Es decir, que esta función delta n, que es el impulso, lo puedo definir como el escalón menos el escalón adelantado o atrasado. ¿Qué está pasando aquí? A ver, Freddy. Alexander Torres. ¿Se retrasa, profe? Sí, exactamente, el retraso de una muestra. Entonces, si yo tomo un escalón y lo resto de un escalón atrasado de una muestra, eso me va a generar un impulso. Exactamente. Esto lo vamos a ver mañana en Wolfram. Y esto se conoce justamente como la primera diferencia. Es el nombre de esta operación, primera diferencia del escalón. Entonces, la primera diferencia del escalón, que es esta operación que está aquí, define un impulso. Define un impulso. Entonces, ya sé cómo encontrar un impulso a partir de un escalón. Ahora veamos cómo encontrar un escalón a partir de un impulso. Vamos a escribir primero la ecuación y después hacemos un gráfico y ahí queda en evidencia esa ecuación. Entonces, U de n, que para nosotros es el escalón, está definido como la sumatoria de estos valores del impulso desde un m menos infinito hasta un n. Entonces, una de las cosas que quiero que se fijen es que la n que está aquí corresponde a la n del límite superior de este sumatorio. En otras palabras, si yo voy haciendo una suma desde menos infinito hasta un cierto n de un impulso, me va a generar un escalón. Entonces, hagamos gráficamente eso aquí. Entonces, grafiquemos aquí. Vámonos con la misma variable aquí. M. Aquí. Este pulsito de aquí es un pulso. Que nuestra definición dice que está definido solamente en el instante 0 y vale 1. Entonces, esta es la función delta de m. Es decir, que lo que tengo aquí está graficado acá. Ahora, la ecuación dice que si yo hago un sumatorio desde menos infinito, por acá está el menos infinito. Es decir, que voy a iniciar desde la izquierda. Hasta un cierto valor de n me va a generar esta señal que está acá. Entonces generemos acá la salida. Este de aquí es la salida. Y esto de aquí va a ser para nosotros la entrada. Entonces, si yo vengo realizando este sumatorio desde menos infinito hasta un cierto valor de n, vamos a suponer que el sumatorio cae aquí. ¿Cuánto aquí vale n? Noten que estoy diciendo el sumatorio desde menos infinito, empiezo desde la izquierda, hasta un cierto valor de n, tal como indica el sumatorio. Entonces voy a ir sumando estas muestras que están aquí. Entonces voy a sumar 0, 0, más 0, más 0, más 0 es igual a ¿cuánto? 0 más 0 más 0 más 0 es
0, ¿no? Entonces, cuando n, ustedes pueden observar aquí que este n es menor que 0. Cuando n es menor que 0, la salida es igual a 0. Y aquí yo puedo ya graficar eso de ahí. Ahora, seguimos aumentando este valor de n, es decir, esta ventana va a seguir, cae aquí. Entonces yo hago el sumatorio desde menos infinito hasta un n igual a 0, voy a tener 0, más 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 1. Entonces 0, 0, 0, 0 sumado más 1 queda 1. Sigo extendiendo esta ventanita de aquí. Y cae aquí el n. N igual a 1. Voy a tener 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 1, más 0. Entonces en la muestra 1 también va a valer 1. Esta ventanita sigue extendiéndose para otros valores de n. Ustedes pueden darse cuenta que la suma en estas ventanas que están en esa línea recortada siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Para n0 vale 1. Para n1 vale 1. Para n2 va a valer 1. Para n3 va a valer 1. Para n4 va a valer 1 y así. Entonces ya está mostrado que yo puedo terminar o construir un escalón a partir del impulso unitario delta n, con este sumatorio que esté. Entonces vamos a quedarnos con estas dos ecuaciones. Escribámoslas aquí debajo. Entonces, el delta n, que es el impulso, es igual a la primera diferencia del escalón. Y este escalón unitario es igual al sumatorio desde menos infinito hasta n de la función delta sub n. Entonces aquí está la relación entre impulso y escalón. Está en esta. Ahora vamos a ver unas propiedades importantes que las vamos a utilizar casi a lo largo de todo el curso. Yo les doy el curso de señales digitales el próximo ciclo también. Vamos con unas propiedades. También estas propiedades las vamos a trabajar mañana en Word. Son parecidas a unas que vamos a ver más adelante con una operación que se conoce como convolución, pero en este caso en particular es conocida como propiedad de filtrado. Entonces escribamos esas propiedades. Son bien sencillas. Lo que dice: cualquier señal x de n, cualquier señal x de n, cualquier señal discreta, al ser multiplicada por un impulso unitario, cualquier señal x de n, al ser multiplicado por un impulso unitario, va a ser igual a la señal, a esta x, evaluada en el instante 0, multiplicado por el impulso. Esa es la propiedad. Vamos a mostrar gráficamente un poquito más adelante. Y la segunda propiedad es semejante. Dice que cualquier señal x de n multiplicada por un impulso que ha sido desplazado. Noten que esto de aquí es una expresión genérica, porque el n sub 0 puede ser mayor que 0 o menor que 0. La expresión genérica dice que el impulso puede ser adelantado o atrasado. Eso es lo que dice n menos el n sub 0. Entonces la propiedad dice que cualquier señal x de n multiplicado por un impulso desplazado n sub 0 muestras es igual a la señal evaluada en la muestra n sub 0 veces el impulso desplazado. Las propiedades son muy importantes. Como les digo, las vamos a graficar mañana. Vamos con la parte en tiempo continuo. Entonces vemos en tiempo discreto. Ahora vamos en tiempo continuo.
En tiempo continuo, vamos a ver cuál es ese escalón. Escalón unitario. El escalón unitario. Entonces, la definición de escalón unitario es un poquito semejante, pero vamos a ver algunas diferencias. Igual se utiliza la letra U de T y el escalón unitario está definido como 0 cuando T es menor que 0 y 1 cuando T es mayor que 0. Lo que ustedes pueden observar aquí es que en el instante 0 no está definido este escalón. Podemos anotar que esto tiene una discontinuidad. En T igual a 0. Porque noten que aquí no está ningún menor igual ni mayor igual. Entonces vamos a hacer la gráfica de este escalón unitario. Este escalón unitario, ustedes después cuando ya trabajen, aquí han trabajado con circuitos, es la forma de modelar lo que es una fuente de voltaje constante. En el momento que ustedes prenden la fuente, 5 voltios, cuando apagan 10. Justamente una forma de modelar con este escalón unitario. Entonces dice que a partir del instante 0, esta señal, ¿cuánto vale? Esta es mi señal UT, escalón unitario en tiempo continuo, escalón unitario en tiempo continuo. Igual, en este caso existe lo que es el impulso unitario. Impulso unitario. Y el impulso unitario, que está escrito como delta T, este delta T está definido como la derivada de este impulso unitario con respecto al tiempo. Ustedes saben que derivación e integración son dos operaciones inversas. Yo también puedo decir que este escalón unitario está definido como la integral de menos infinito hasta t de un cierto impulso delta. De tau. Estas dos ecuaciones que están aquí son semejantes a las que escribimos aquí arriba. ¿Dónde están? Semejantes a estas ecuaciones que están acá. Lo que quieren decir es que puedo conseguir el impulso a partir del escalón y el escalón a partir del impulso. Son las ecuaciones que están acá. Y como ustedes son expertos en cálculo, me imagino que han de haber notado aquí una cierta contradicción en esta definición. ¿Cuál podría ser esa contradicción? A ver, piensen. ¿O alguno de ustedes de pronto ya detectó esa contradicción en esa parte de aquí? ¿Declararla? David Soto, ¿alguna idea de pronto? Vale, no detecto. ¿Cómo? No veo, no veo la contradicción. Ya, entonces... Estoy viendo, pero no. Podría ser en la integración. Delta está integrando ¿cómo se llamaba? Como esta pesita. ¿Está? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál? A ver. ¿Esa letrita? Sí, esa letrita es. No, es simplemente una variable de integración. Puede ser teta o delta. Bien, entonces esta sería la única concesión. No va por ahí. A ver, Alison, ¿dónde está una contradicción en estas definiciones que están escritas aquí? La verdad no lo sé. Ya, entonces pongan la manito azul. A ver, Byron Sarano, ¿qué dice? Ingeniero, ¿no será en la derivada? ¿Ya qué pasa con la derivada? Estamos definiendo primero la derivada de t y estamos definiendo la función ut.
Es con la Directo por derivada, ahí. no por esa razón exactamente. Profe, ¿no será porque al derivar el A ver, escalar unitario dígalo más fuerte. obtenemos, ¿no será porque cuando derivamos el escalar unitario obtenemos una constante? Casi, O casi. el- Estuvo cerca, estuvo cerca. Pero sí es bueno. Entonces, vamos a recordar un poco los conceptos que ustedes tenían de cálculo. ¿Ustedes recuerdan? En las discontinuidades no está definida la derivada. En las discontinuidades no está definida la derivada. Ustedes saben que la derivada es una pendiente y una discontinuidad es una línea vertical, entonces una derivada ahí sería el infinito, entonces es algo que no está bien determinado. Entonces, en esta discontinuidad de aquí, ustedes pueden observar, estamos haciendo una derivada. Eso contradice un poco lo que dice la teoría de cálculo. Entonces, para resolver eso, vamos a utilizar unas funciones auxiliares y hacer una aproximación con la ayuda de los límites. Vamos a trabajar con eso. Vamos a aclarar cómo funciona esta derivada, si esta función u de t tiene una discontinuidad. No está definida en el cálculo. Entonces, para interpretar esta derivada que está aquí, vamos a utilizar una función auxiliar. Vamos a hacer una interpretación de esta ecuación. Y vamos a utilizar una función auxiliar que es la función u sub delta de t. Entonces ustedes ya saben que hay deltas minúsculas y deltas mayúsculas. Entonces aquí voy a utilizar la delta mayúscula. Voy a utilizar esta función u sub delta de t. Le voy a graficar aquí esa función u sub delta de t. Esa es mi función u sub delta de t, que tiene aquí una amplitud de 1 y aquí es el valor de delta. Escribamos bien este valor de delta. Versión 4. Aquí. Eso. Esa va a ser mi función auxiliar. Voy a utilizar unos límites aquí para resolver esta parte de la discontinuidad. Entonces, ustedes imaginen que este valor de delta de aquí, ese valor de delta tiende a 0. Es decir, que este valor de aquí se va a ir aproximando hacia 0. Cada vez se va a ir haciendo mucho más pequeño. Entonces, la función u de t, que es mi escalón unitario, si ustedes piensan en este tendencia, este límite que está aquí, ese límite, esta función u sub delta de t, conforme delta tiende a 0. Ustedes pueden observar que conforme este delta de aquí se aproxima a 0, esta pendiente de aquí se va a ir haciendo cada vez más vertical. Entonces va a ser igual a este escalón en el límite, cuando delta tiende a 0, cuando delta tiende a 0. Entonces aquí vamos a definir que la derivada de esta función auxiliar u sub delta de t con respecto al tiempo va a ser una función delta sub delta de t. Aquí ustedes pueden observar que tengo delta minúsculo y delta mayúsculo. En esta diferencia. Delta sub delta, una es minúscula y la otra delta mayúscula. Entonces ustedes pueden observar que esta porción de aquí es una línea recta. En una línea recta la derivada es igual a ¿cuánto? A la pendiente. Y esta parte de aquí es constante. Y la derivada de la constante ¿a cuánto es igual a tiempo? 0. Exactamente, a 0. Exactamente. Esto de aquí es una recta y ya sé que la derivada de una recta es la pendiente. Y esto de aquí es una constante y ya sé que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces vamos a graficar esta función de aquí, la vamos a graficar acá. Tengo delta sub delta de t
Y si yo hago la derivada de esta función, me va a quedar esta señal que ustedes la ven graficada aquí. Aquí tengo delta y con altura 1 sobre delta. ¿Cuánto vale el área de esta señalcita que está aquí? ¿Cuánto vale esta área? A ver, Pablo, ¿cuánto vale esa área? 1. Exactamente. Área es igual a cuánto base, que es delta, por altura, que es 1 sobre delta, ¿cierto? El área es 1. Ahora, ustedes imaginen qué es lo que pasa cuando este delta de aquí tiende a 0. Cuando este delta tiende a 0, ¿qué es lo que va a pasar? La base se va haciendo más estrecha. ¿Y qué va a pasar con la altura? ¿Se mantiene? Si delta se hace próximo a 0. Si delta tiende a 0. Aumentando. Exactamente. Lo que va a pasar es que esta base se va a hacer más pequeña y esta altura se va a ir haciendo cada vez más grande. Pero el área va a seguir siendo 1. Porque como los deltas son iguales, el área va a seguir siendo 1. Entonces, de esta forma, yo puedo definir que ¿dónde está? Mi delta de t es igual límite cuando delta tiende a 0 de la función delta sub delta de t, que es la función que está graficada aquí. Entonces, cuando este delta tiende a 0, está definida a partir de mi función delta sub delta de t, la función delta de t. Entonces, como ustedes pueden ver de esta manera, yo resuelvo esta incongruencia que en una discontinuidad está definida una derivada. ¿Cómo resuelvo esa incongruencia? Utilizando esta función auxiliar. Bueno, esperemos que se mueva un poquito. Utilizando esta función auxiliar u sub delta de t, derivándola y aplicando límites. Entonces, justamente es la forma de mostrar que el impulso unitario puede definirse como la derivada del escalón, a pesar de que el escalón tenga una discontinuidad en t igual a 0. Entonces, ¿cuál es la gráfica de esta función delta de t? Vamos a hacer la gráfica de esta función antes de salir al segundo receso. Pues la gráfica de esta función es en el instante 0. A ver, veamos un poquito de esto. Aquí. En el instante 0 aparece una señal que nosotros la vamos a graficar como una flecha. Y aquí le vamos a poner 1. Y esta es mi función delta de t, que es el impulso unitario. ¿En qué tiempo? Continuo. Entonces, esta función delta de t la puedo definir como que vale 1 en t igual a 0. Ustedes pueden observar que t igual a 0 vale 1. Y vale 0 para cualquier otro instante de tiempo. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta con esta función es que este 1 que está aquí, ese 1 que está aquí es área. Es un área. Porque ya lo mostramos justamente acá arriba, que conforme este delta se haga tan pequeño, esto tiene un área igual a 1. Y en el límite, que es la definición de lo que es el impulso unitario, sigue manteniendo el área 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la segunda pausa de 15 minutos para continuar conversando de estas señales base.